Muy buenas noches, bienvenidos. Somos un grupo de profesionales que compartimos principios comunes y el deseo de ver a un Perú donde prime la igualdad de oportunidades y el respeto por la dignidad humana. Queremos contribuir en la formación de jóvenes líderes con pensamiento crítico que generen soluciones de impacto en la calidad de vida de los peruanos. Queremos también un país con solidaridad, honestidad, integridad, institucionalidad, sin corrupción y también con el aprovechamiento sostenible de nuestros recursos naturales. Hemos creado un foro virtual de información y diálogo sobre problemas nacionales llamado 2051 más Perú, Suya y Pacha, como reconocimiento a nuestros orígenes y al deseo de construir un país mejor. Suya y Pacha quiere decir lugar, tierra o espacio de esperanza. Nuestro correo institucional es 2051perusuyaypacha@gmail.com. Muy buenas noches, mi nombre es Margot Elizabeth Sánchez Montesa y soy uno de los miembros de 2051 más Perú, Suya y Pacha. Hoy seré anfitrión desde la provincia de Santa Cruz, en la región Cajamarca. Pueden encontrar más información sobre nuestro colectivo, nuestra visión, propósitos y principios en nuestra página web www.2051suyaypacha.org. Nos encontrarán también en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter buscándonos con las palabras 2051 Suya y Pacha. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro público con espacio de diálogo y pensamiento crítico y libre, y de esperanza en la construcción de un Perú mejor. Agradecemos la presencia del público joven de edad, a los jóvenes de espíritu que nos acompañan y, por supuesto, a nuestro expositor Nathan Daniel Nadramilla Nieva, economista por la Universidad del Pacífico y máster en Administración Pública, Desarrollo Internacional por Harvard Kennedy School, con más de 20 años de experiencia trabajando en estudios y proyectos en el sector público y privado como consultor, director, analista y gerente. Además, ha ejercido la docencia en Harvard Kennedy School, Central Bank of Peru, la Universidad de Piura, Universidad del Pacífico y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente se desempeña como CEO y consultor de Meta Kairos. Muchas gracias, Nathan Nadramilla, por contribuir esta noche con nuestros jóvenes. Buenas noches, Margot, y muchas gracias a ti y a todo el colectivo 2051 más Perú, Suya y Pacha por la invitación. Para mí es un gran honor poder compartir con ustedes estas reflexiones sobre un modelo económico para salir de la crisis en el Perú. Voy a compartir mi pantalla, los slides de la presentación que he preparado para hoy. La presentación se divide en 3 secciones. La primera sección busca recorrer por una línea de tiempo histórica para poner en contexto nuestra discusión de hoy sobre un modelo económico. El tema es muy profundo, tiene muchas capas temáticas y es de gran complejidad. En la segunda parte de la presentación vamos a desarrollar algunas ideas sobre el modelo, la parte económica del modelo y la importancia de entender en qué nivel de desarrollo se encuentra el Perú para escoger la mejor opción con miras al futuro. Y la parte final, que es, entiendo yo, la parte central, es ya abordar con todo lo que hayamos reflexionado en la línea de tiempo y en la parte de las condiciones para el modelo económico, el tener una propuesta concreta para el Perú. Arrancamos. Una línea de tiempo para entender el modelo económico. En primer lugar, parto compartiendo que los impuestos existen desde que tenemos prácticamente registro, ¿no? Un primer registro en Egipto, 3000 años antes de Cristo, existían en Grecia, los romanos cobraban impuestos, los chinos, los mongoles, los señores feudales, y también cobran impuestos el Estado moderno, ¿no? Entonces,
Parte de la discusión del modelo económico es cuánto se pagan de impuestos, y hay que ser conscientes que los impuestos están con nosotros desde hace mucho. ¿Y qué financiaban estos impuestos? Pues a la élite, las guerras, la defensa, la burocracia, también la infraestructura y algunos servicios, ¿no? Acá hay una foto de 1490 con el pago de impuestos a la soberana de turno. También es importante entender que hemos tenido, y en los años recientes, digamos, los últimos 300 años, una gran revolución tecnológica, revolución industrial, revolución comercial que ha cambiado nuestras vidas, ha cambiado nuestro estilo de vida, ha cambiado las instituciones que tenemos, y cada una de estas olas va modificando lo que teníamos en una ola anterior. Por ejemplo, la primera revolución industrial con la máquina de vapor creó las ciudades, ¿no? O sea, fomentó, promovió el desarrollo urbano. Pero ese desarrollo urbano era muy marcado, ciudad y espacio rural. En cambio, ya tenemos en la segunda revolución industrial surge el vehículo, el auto, el automóvil. Y al tener el automóvil, la ciudad se transforma. ¿Por qué? Porque surge el suburbio. Ya no necesitas vivir en la ciudad, ahora te puedes transportar con el vehículo. Y así cada una de estas revoluciones ha cambiado nuestro paisaje, nuestro panorama, nuestro ecosistema y nuestra forma de vida, ¿no? También ha generado desigualdad, que es importante entenderlo, ¿no? Del año 1000 al 1500, las personas vivían exactamente igual. En cambio, entre el año 1600 y el año 2020, el cambio en la forma de vida, en la disposición de recursos, en la calidad de educación, de salud, de servicios, etcétera, ha crecido dramáticamente, ¿no? Entonces, al tener esos cambios tan abruptos, también se ha generado desigualdad, que es un elemento central al discutir el modelo económico, ¿no? Y así tenemos, por ejemplo, que surge con ya la aparición de las revoluciones industriales, el Estado moderno, ¿no? Y acá en una definición de Weber, define al Estado moderno como esa asociación de dominación con carácter institucional que ha monopolizado en un territorio la violencia, ¿no? Quiere decir que son los únicos que tienen control de ejercer la violencia, ¿no? Pero también dan reglas y deberían dar servicios para la interacción de todas las personas, ¿no? Y es alrededor de este Estado moderno que van a surgir las discusiones del modelo económico, ¿no? Ya no estamos hablando de un imperio tipo el imperio romano o el imperio mongol o el chino, tampoco de una edad feudal, sino estamos hablando de un Estado moderno en un contexto de revoluciones tecnológicas, ¿no? Y allí, en el siglo XIX, surge una crítica muy importante, que es la crítica de Marx y Engels, en el Manifiesto del Partido Comunista y en diversas obras de estos autores, donde indican que este Estado moderno solo sirve a los fines de la burguesía. ¿Y quiénes son la burguesía? La burguesía son los dueños de los medios de producción. Es decir, con la revolución industrial o las revoluciones industriales, la sociedad se, digamos, organiza entre los que tienen el capital o logran tener el capital y el emprendedurismo para ser dueño de los medios de producción, y los que no los tienen y siguen en el agro, en sus terrenos, en tierras, en la zona rural, o van a trabajar a las ciudades como empleados, como trabajadores, ¿no? Y entonces la crítica, que a mí me parece muy correcta, pertinente, no necesariamente las consecuencias o sugerencias posteriores, pero sí muy pertinente, es que en ese momento el Estado moderno, las instituciones estatales servían más a los intereses de las empresas, digamos, de los dueños de empresas, que al de los trabajadores. ¿Y por qué razón es esto? Porque estamos hablando del siglo XIX, donde todavía el Estado no aseguraba salud pública universal, no hablábamos, ni siquiera había votación universal, no hablábamos de educación universal, la infraestructura estaba muy orientada a estas empresas y la generación, digamos, de excedentes, capital e impuestos a través de estas empresas, ¿no? Y es una crítica que claramente marca la historia, ¿no? Porque después en la revolución bolchevique, los rusos ahí toman una línea muy dura de comunismo, estatismo, socialismo,
La revolución de Mao en China también sigue esa línea y algunos pocos otros países, ¿no? O sea, tienes el bloque este, que después de la Segunda Guerra Mundial entra, digamos, en guerra fría contra el bloque del oeste, ¿no? Pero el oeste no significa que no haya tomado la crítica, porque también respondió a la crítica, ¿no? Respondió a la crítica creando, por ejemplo, impuestos a la renta, promoviendo redistribución, promoviendo servicios públicos, incluyendo a más población digamos, los derechos, garantizando derechos para más personas, derecho a votar, etc. Entonces, aquí me gusta siempre distinguir entre la crítica, que me parece pertinente, y ya encasillar con una propuesta estatista, comunista, socialista, ¿no? Sigo, y bueno, tenemos ya después el siglo XX, tenemos la depresión, ¿no? La depresión es, en la economía estaba la teoría clásica, y es, deja hacer a los negocios, ¿no? Deja que prosperen, que surjan, y siempre en interacción con el Estado, ¿no? Que creaba infraestructura, normas, etcétera, y hay un relacionamiento muy fluido entre las élites empresariales, capitalistas y las élites políticas, ¿no? Y viene la Gran Depresión, ¿no? Y después de la Gran Depresión, bueno, tienes antes la Primera Guerra y después la Segunda Guerra Mundial. Y aquí en la parte capitalista surge un economista muy, muy importante, que es Keynes, y surge, digamos, la ola keynesiana, que en esencia nos dice que a veces el mercado no te lleva al pleno empleo y por eso es conveniente que el Estado gaste, ¿no? Tenga una política de gasto fiscal. Y para tener una política de gasto fiscal, obviamente tienes que tener impuestos, ¿no? Y es a partir de la Segunda Guerra donde los impuestos en los países desarrollados se incrementan y surge en Europa, que es el más golpeado por la guerra, los sistemas de redistribución, ¿no? La protección social, donde el tamaño del Estado supera el 50% con facilidad. Tamaño del Estado medido como los recursos que maneja el Estado luego de cobrar impuestos. No significa que el Estado esté produciendo, al estilo ruso o chino pre-reforma de mercado de los 80s, ¿no? Otra línea de pensamiento que surge para contrapeso de Keynes es Milton Friedman, ¿no? Y una visión neoclásica, ¿no? De por qué a veces el gobierno, cuando se mete a gastar, genera deuda para los países y esto puede terminar en crisis y también pueden generar inflación y no es tan conveniente que se meta el gobierno y que el mercado puede autorregularse, ¿no? Y tiene una obra clásica como El capitalismo y la libertad. Y pongo acá una segunda obra de Friedman como sugerencia para todos los interesados, ¿no? Estoy citando distintas obras que pueden consultar en internet para aclarar y expandir el entendimiento de estos temas. Y miren cómo Friedman dice por qué el gobierno es el problema, ¿no? Y acá hay una dicotomía, o sea, hay quienes piensan que el gobierno es importante para el desarrollo y hay quienes piensan que el gobierno es parte del problema, ¿no? Y que tiene que ser lo más pequeño posible. Y esto hablando del mismo sistema capitalista, ¿no? O sea, estamos hablando de Estados Unidos y Europa. Mientras que, claro, por el otro lado, el entendimiento de la crítica de Marx generó el Partido Comunista y la Revolución Bolchevique y también la Revolución de Mao y otros, digamos, una versión dura de un sistema estatista, comunista, que atentaba claramente contra la libertad, ¿no? Sin embargo, dentro de lo que era el capitalismo, la crítica también fue respondida con un incremento de servicios, de salud, de derechos, regulaciones, impuestos, y en ese capitalismo han habido estas dos tendencias, ¿no? Más hacia lo neoclásico, Estado pequeño, más hacia lo keynesiano, Estado interventor, regulador, que promueve el gasto, ¿no? Y tenemos, para ir a una mirada en el Asia, la historia de Japón, ¿no? Por ejemplo, en este libro de Johnson, rescatamos un punto clave del desarrollo de Japón. El desarrollo de Japón no hubiese sido posible posguerra si no hubiese tenido una burocracia súper fuerte. La burocracia japonesa marcó la pauta para el desarrollo económico japonés, para el milagro japonés. Y este modelo fue seguido luego por Corea del Sur y los tigres asiáticos. Entonces acá
en parte nos muestran que para reducir, para acortar los periodos de crecimiento económico, necesitas una interacción gobierno-estado fuerte, capaz, con un sector privado que también invierte y es audaz, ¿no? Hasta que llega la caída del muro de Berlín, ¿no? Y digamos el colapso de la Unión Soviética. Y cuando llega este colapso, digamos, el sistema comunista, per se, estatista, con propiedad del Estado, donde buscaba una igualdad ficticia, pero era una igualación hacia abajo por la pérdida de productividad y por la dificultad del aparato estatal ruso para llevar a cabo el desarrollo necesario, es decir, perdió el paso, digamos, ¿no? O sea, en algún momento iban bien en ciencia, en deportes, en desarrollo económico, en la guerra por dominar el espacio, llegar al espacio, a la luna, etcétera, pero en algún momento perdió el ritmo, ¿no? Por la burocracia, por la ineficiencia, por los liderazgos que no tenían ese mismo problema en la parte oeste, porque había una mayor retroalimentación, habían mayores mecanismos de seguridad para evitar que la ineficiencia o las malas decisiones de pocos impacten sobre los modelos, digamos, de desarrollo que estaban implementando, ¿no? Entonces eran más solventes, más resilientes. Y entonces acá Fukuyama plantea el fin de la historia, ¿no? Y lo que menciona es que ya la democracia liberal se estaría imponiendo para el resto de la historia, porque se había vencido en esa guerra fría al comunismo, lo cual demostró estar errado, ¿no? Porque luego de esto, en la parte social, vinieron el choque de civilizaciones, que podríamos citar a Huntington, y vienen las Torres Gemelas, y el 2020, el 11 de septiembre del 2001, ¿no? Digamos, con roces entre grupos por la diversidad, y por lo tanto la democracia liberal no estaba dominando, y también porque surge China. China no adopta digamos, el colapso, no acepta el colapso del sistema, sino que busca una reforma. Y una reforma, acá yo recomiendo mucho este libro que ha salido recientemente, de cómo China escapó a la terapia de shock. La terapia de shock es la política que recomendaban a fines de los 80s, en todo sitio, el Banco Mundial, etcétera. Liberaliza tu economía, ¿no? Deja todos esos controles de precios, mecanismos públicos de subsidios, etcétera, que están intentando promover tu industria, abandónalos todos y liberaliza. Pero esa terapia de shock, en el caso ruso, generó una implosión de su economía. Entonces, los chinos decidieron en los 80s, con mucho debate, y este libro cuenta la historia de cómo decidieron, no aplicar esa terapia de shock, sino buscar su propia fórmula de desarrollo, ¿no? Y cómo fue saliendo paulatinamente, progresivamente, de una economía central planificada hacia una economía que podríamos denominar como capitalismo de Estado, ¿no? O sea, China es capitalista, pero el capitalista más grande en China es el propio Estado. Y esa es la característica, ¿no? Y de alguna manera surge este sistema que también está implícito en otros países como los tigres asiáticos, ¿no? Acá tenemos a Malasia y Singapur, que tienen fondos soberanos donde el Estado es uno de los principales inversionistas. Hay otros países, los países exportadores de petróleo, que también tienen fondos soberanos, y el tema con los fondos soberanos de inversión es que afectan o pueden invertir en sectores estratégicos de economías, de otras economías, ¿no? Y entonces así podrías tener a una empresa estatal árabe comprando activos estratégicos de un país europeo, etcétera. Y es algo que es nuevo en el ecosistema y en los modelos económicos que estamos viendo actualmente. Aquí es importante ver cómo también en este debate continuo sobre la igualdad, surgen voces como la de Amartya Sen, donde promueve la igualdad de oportunidad, que no es lo mismo que la igualdad de resultado. Es decir, si tú pones a dos personas con las mismas capacidades, con los mismos recursos, con los mismos padres inclusive, y cada uno opta libremente por desarrollarse en una carrera distinta, en una ciudad distinta, pues obviamente van a llegar a resultados distintos de acumulación de dinero, de riqueza, de ingresos, etcétera. Entonces, la igualdad absoluta no es viable.
el sistema, recordemos, el sistema soviético incluso pretendía la igualdad ideológica, ¿no? No puedes pensar nada que no sea lo aprobado por el partido. O sea, ya esa es una homogenización de la población, una cosificación de la población llevado al extremo, ¿no? No puedes salirte de estos parámetros. Cuando en el lado contrario, en la vereda contraria, está la libertad para poder elegir, y para que puedas elegir libremente, debes tener la oportunidad, ¿no? Y esa oportunidad está vinculada también a tu capacidad de elegir, ¿no? Y esa es la igualdad a la que Amartya Sen recomienda, sugiere, propone que apuntemos como sociedades, ¿no? A tratar de que como sociedad, no como persona, no como individuo, no como familia, sino como sociedad, garanticemos que las personas, los jóvenes, tengan las oportunidades para elegir, ¿no? Y eso demanda, obviamente, educación, salud, que estén bien nutridos, que existan oportunidades en el país y que no hayan discriminación, ¿no? Que se cumpla la ley. Ya cerrando esta línea de tiempo, una obra cumbre, creo que la obra más influyente de los últimos 40 años, es esta obra del Capital en el siglo XXI de Thomas Piketty. ¿Por qué? Porque está causando un shock en el modelo económico mundial, en el modelo económico en Europa y en Estados Unidos. O sea, si nosotros estamos discutiendo que en Perú también hay un debate sobre qué modelo debemos seguir, pues eso está ocurriendo a nivel mundial. Y quien ha causado el cataclisma, digamos, quien ha servido de catalizador de ese cisma, de ese proceso de reflexión, es Piketty, entre otros, por demostrar que en el siglo XXI la desigualdad está incrementándose. Y no solamente la desigualdad de ingresos, sino la desigualdad de patrimonio. Es decir, el capital está acumulado en muy pocas manos. Menos del 1% domina una gran masa de capital, ¿no? Más del 50% del capital en el mundo. O puesto de otra manera, el 50% de ciudadanos de países desarrollados, por ejemplo, norteamericanos, no tienen capital. O sea, viven, tienen sus cosas, pero no tienen activos. O si tienen algún activo como una casa, tienen una hipoteca. Y al final no tienen capital, ¿no? Entonces hay una desigualdad estructural en el capital que está afectando al sistema. Y eso ya es una discusión mucho mayor, global, y que está deviniendo, ¿no? en temas de capitalismo consciente, temas de entrar ya no solamente a la responsabilidad del shareholder, sino tú tienes que ver todo lo que tenga que ver con todos tus stakeholders, ¿no? Ya no es solamente una organización a la que ves. También está el cambio climático, es un tema que debe ser considerado en el nuevo modelo económico. Esto está redefiniendo el modelo económico del mundo. Y el cambio tecnológico reciente, ¿no? Como la inteligencia artificial. Recomiendo a Daron Acemoglu como una de las personas que está pensando más lúcidamente al respecto, porque la tecnología de la información, ¿no? Llevada a la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, lo que puede hacer con mala orientación es afectar la democracia, afectar las instituciones, puede afectar también la creación de empleo de calidad, porque puede reemplazar, o sea, la tecnología orientada de una manera puede ayudar a que las personas sean más productivas o surjan otros empleos para las personas. Pero si no está adecuadamente orientada, puede reemplazar a las personas. Y los que dominan la orientación de la tecnología son los dueños del capital. Y ahí viene un contraste entre los dueños del capital, quienes mueven la tecnología, más obviamente la sociedad representada en todos los gobiernos y los sistemas políticos, ¿no? Y no estoy hablando de Perú, estoy hablando de un tema global, ¿no? Entonces, este es un marco general muy rápido, hay mucho más que hablar, el consenso de Washington, Margaret Thatcher, las privatizaciones, etcétera, pero para tratar de elaborar, de conversar sobre modelo económico, necesitamos tener un entendimiento del contexto global, histórico y poniéndonos en perspectiva, ¿no? A continuación, en la segunda parte de la presentación, quiero enfatizar que el nivel de desarrollo de cada país va a definir nuestras posibilidades, o sea, y también va a definir las características de nuestro propio modelo, ¿no? No existe un único modelo, como ya vimos, hay el modelo japonés,
que no es igual al modelo chino, que no es igual al modelo de Singapur, que no es igual al modelo europeo, que de cada país tuvo su proceso de desarrollo, que tampoco fue el modelo americano. Es decir, no hay un único modelo económico que funciona, hay temas, hay aspectos, características similares o diferentes, pero la combinación tiene que responder a las características de tu país, ¿no? Y acá una cita de Deng Xiaoping, ¿no? Deng Xiaoping, el líder que estuvo en China en los 80s en el proceso de liberalización, ¿no? De liberalización de los mercados, ¿no? Y ahí la crítica que le decían es, pero señor Deng, ¿no? O sea, no, esto ya no es comunismo, esto ya parece capitalismo, ¿no? Lo que está proponiendo. Y lo que responde es, no importa de qué color sea el gato, ¿no? Si es blanco o negro, lo que importa es que case ratones. Y este pragmatismo de chino, no sé, habiendo China tenido una revolución cultural y un proceso comunista muy, muy duro, dice, no importa el modelo, ¿no? Si estás en el mercado, pro mercado, no mercado, lo importante es que case ratones, no que sea blanco o negro, que case ratones. Y acá tenemos que saber qué ratones queremos cazar en Perú, ¿no? Lo que queremos es crear oportunidades, queremos generar empleo, queremos generar bienestar, ¿no? Entonces, el modelo tiene que adecuarse a esos objetivos, ¿no? Acá Land Pritchett me parece también muy lúcido en identificar 4 elementos básicos para que cualquier país se desarrolle, ¿no? Y destaco el primero, ¿no? Tiene que tener una economía productiva. Y la pregunta es, ¿qué tan productiva es nuestra economía? Y en los slides siguientes voy a tratar de responder, ¿no? Pero aparte de tener una economía productiva, identifica que todos los países que se han desarrollado tienen un Estado capaz de hacer lo que se propone hacer. Y debemos tener un Estado capaz. Y ahí yo creo que en el Perú no existe un consenso sobre la necesidad de tener un Estado capaz. Siempre es el Estado está al otro lado, el Estado quizás es el malo, el Estado es el culpable, pero no hay la voluntad ni, digamos, la idea contundente de construir un Estado capaz, ¿no? Tercero, es que el gobierno que esté de turno, el gobierno es el resultado de las elecciones, ¿no? El gobierno tiene que responder a las necesidades y deseos de los ciudadanos. Y para que eso ocurra, tienes que tener un sistema político que funcione, donde los políticos respondan a los intereses de los ciudadanos y no respondan a sus vendetas o a sus prioridades ideológicas, etcétera, ¿no? Y eso, ¿cuándo no responde a los intereses ciudadanos? Pues en un sistema donde hay muchos partidos, automáticamente ya no responden a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque saben que se pueden reciclar. Si no están en un partido, pueden estar en el otro. O sea, no hay accountability del político. El cuarto punto, igualdad ante la ley como principio, ¿no? Y ahí está temas de corrupción, temas de que el sector privado no coopte, no corrompa al sector público, que el sector público no corrompa y no utilice el Estado como caja chica, y que todos los contratos se cumplan, ¿no? Y que exista un sistema de reglas de juego institucionales claras, ¿no? Son 4 elementos muy potentes. El primero es el más vinculado a la parte económica, sin embargo, sin los otros 3 no va a haber desarrollo. Y vamos a tratar este tema económico, ¿no? Y acá traigo a Michael Porter, donde entre otras cosas, nos habla de la ventaja comparativa de las naciones, ¿no? Y en parte, lo que nos cuenta, lo que nos dice, lo que demuestra, es que el sector privado surge en grupos, ¿no? O sea, cuando hay un sector potente, surge como en clústeres. No surge un agroexportador, surge un grupo de agroexportadores, no surge una minera, surge un grupo de mineras, con un grupo de proveedores, con un grupo de instituciones vinculadas. Porque si no, no hay competitividad y no se termina de capitalizar el potencial en determinado sector. Y aquí es bien importante entender que los clústeres pueden ser clústeres locales, es decir, grupos de producción locales para la economía local, como pueden ser los restaurantes, como pueden ser los periódicos, como pueden ser los servicios, agua, puede ser transporte, etcétera. Y están los transables. Y acá les quiero mencionar lo siguiente, ¿no? Que clústeres fuertes, que son grandes, pues crean empleos. Los más productivos tienen mayores salarios, tienen mayores tasas de innovación, mayor formación, mayor resiliencia. Es decir, como objetivo tenemos formar clústeres. Y de los clústeres,
Lo que más nos debe preocupar son los transables. ¿Por qué? Porque el nivel de desarrollo de los clústeres transables va a definir el nivel de desarrollo de la economía. ¿A qué me refiero? Que si tú tienes un país donde no tiene clústeres transables, pues obviamente va a tener venta de comida, de alimentos, de repente de algunos servicios básicos, y todo va a ser muy pobre, muy austero. Pero si tú estás en una economía donde sus clústeres transables son súper productivos, como Singapur, como Tokio, como New York, sus clústeres locales equivalentes de comida van a ser súper sofisticados, porque van a alimentarse de los ingresos que generan los transables. Y acá un punto que me parece también muy pertinente es que tenemos que entender que América Latina no tiene un reto homogéneo, sino que tiene un reto dual, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos economías tipo burbuja. Hay una parte de la economía, 20%, 30%, que es productiva, moderna, y tenemos 60, 70, 80% que es informal, de baja productividad, con bajos niveles de educación, etcétera. Y no puedes aplicar un modelo único, una estrategia única de desarrollo para estos dos mundos. Mientras que en el mundo de baja productividad tienes que tratar de crear empleos para reducir pobreza e ir yendo con crecimientos marginales, digamos. En la parte moderna tienes que tratar de generar innovación para que se convierta en la locomotora de crecimiento de buenos empleos. Pero esta creación de buenos empleos no va a ser tan rápida ni va a cubrir a toda la población automáticamente, salvo que tuviésemos una población muy homogénea. E incluso en ese muy homogénea, muy educada, con muchas capacidades, etcétera. Es decir, si nuestro punto de partida fuera diferente, que no lo es, ¿no? Nathan, ya vamos superando los 25 minutos. Perfecto, entonces voy a acelerar. Y acá, como les decía, vamos a pasar entonces de una situación de transable de baja productividad y no transable de baja productividad, y vas creando un sector transable de alta productividad con un no transable de alta productividad. Y yo creo que Perú se encuentra al medio y tendría que evolucionar hacia la situación de tener sectores de alta productividad, ¿no? Que es una meta a 30, 40, 50 años, ¿no? Cada uno de los sectores tenemos que analizar si es transable o no, genera empleos de alta calidad, baja calidad, qué tipo de salarios, qué tecnología requiere. Y acá vamos llegando y esta es una opinión personal, que necesitamos Estado y empresa en el modelo, ¿no? Y hay equilibrios virtuosos y equilibrios perniciosos, ¿no? Los virtuosos son aquellos que colaboran, tipo los asiáticos, con empresas audaces, con inversión extranjera que traiga conocimiento, con servicios públicos que empoderen a todo este ecosistema, o hay equilibrios perniciosos de corrupción, clientelismo, cooptación del Estado, no hagamos nada, statu quo, lavajato, y Perú está más cerca de abajo que de arriba, ¿no? Y hay mucho por cambiar. Y para escoger este modelo tenemos que saber nuestra situación, ¿no? Y acá nosotros tenemos una situación donde la fracción de trabajadores altamente calificados es pequeña, el desarrollo institucional es bajo, el desarrollo del sector privado es bajo, ¿no? Y entonces, entrando ya a Perú, nosotros tenemos un periodo de casi 20 años de crecimiento, pero acá hay una realidad, el crecimiento se ha estancado desde el 2014. Y si bien la pobreza se ha reducido, esa reducción de pobreza tiene que ser entendida con pinzas, ¿no? Y voy a pasar a los siguientes slides para entender esto. La pandemia nos ha golpeado y Perú, línea azul, es de los más golpeados y todavía estamos a 98 de lo que era el cuarto trimestre del 2019. Es decir, todavía no recuperamos el nivel de producción que teníamos en el cuarto trimestre del 2019. Ha ganado un partido que polariza, que simplemente demanda y pide el cambio, ¿no? Y se reclaman más oportunidades. Y este reclamo de más oportunidades tenemos que tenerlo en la cabeza porque significa que estamos teniendo señales claras de que se necesita un cambio. Oponernos al cambio es polarizar más. Tenemos que encontrar el cambio racional, el cambio que conviene para el desarrollo. Cuando vemos un análisis a nivel de regiones, vemos que el nivel de competitividad se correlaciona con el nivel de pobreza y hay gran heterogeneidad en el territorio. Una buena noticia son que los términos de intercambio, es decir, hay precios favorables en minería, en alimentos, y esa debería ser una oportunidad que el gobierno aproveche. Pero al entrar a un análisis más estructural, por ejemplo, utilizando la data del Atlas de Complejidad Económica, vemos que el Perú
no tiene gran complejidad económica, es decir, no tiene grandes capacidades productivas, y su tasa de crecimiento proyectada al 2029, dado el nivel de sofisticación de su economía, a las justas alcanza 2.6%, que es muy bajo, o sea, esa sería una tasa natural de crecimiento. ¿Y por qué? Porque nuestra producción, sobre todo la transable, y acá está, es minera, cobre, oro, ¿no? Es turismo, digamos, y son la parte amarilla, agroexportación. Y si bien nosotros estamos orgullosos de nuestra minería, nuestra agroexportación y nuestro turismo, pues el nivel de sofisticación no es tan alto, ¿no? Y cuando lo medimos a nivel de sofisticación, mientras más verde, más sofisticado, y más sofisticado me refiero a más uso de tecnología, más uso de tecnología es más sofisticación del empleo, más sofisticación del empleo es más salario, es muy, muy baja, ¿no? Solo muy pocos productos son verdes, la mayoría es de baja complejidad, ¿no? Y nos encontramos en esa clasificación en un grupo de países que no se va a desarrollar, es decir, que no va a crecer económicamente de manera importante si no es con buenas políticas públicas. ¿Por qué? Porque no estamos cerca de las capacidades que se requieren para producir servicios y bienes más sofisticados, con mayor tecnología, como podrían estar otros países, ¿no? Y entonces acá nuestra realidad, ya cerrando, y por favor pido una extensión de 3 minutos, ¿qué sectores tiene Perú? Bueno, dijimos agroexportación y minería. ¿Y por qué se han desarrollado? Y la respuesta es porque han tenido políticas adecuadas. La agroexportación ha tenido una ley en los 90, fines de los 90, un régimen especial laboral, ha tenido el APA, APDEA y las preferencias para ir a los mercados, ha tenido obras de irrigación que se hicieron en los 80s y que recién se han aprovechado con este boom agroexportador. Es decir, si no hubiesen habido esas políticas públicas, el sector agroexportador tampoco se hubiese desarrollado. El sector minero igual, o sea, hubieron privatizaciones adecuadas. En los 90s se modernizaron instituciones vinculadas al sector minero, el registro de minería, el INGEMET, los permisos, digamos, en los 90. Luego ha habido un retroceso. También se dio estabilidad tributaria a las empresas que lo solicitaban. Es decir, el Estado hizo su parte para que venga el capital minero. De repente ya en los últimos años el Estado no ha hecho su parte para enfrentar los conflictos sociales y seguir agilizando y promoviendo más inversión, ¿no? En la industria no se hizo las políticas adecuadas, se hizo la terapia de liberalización, una terapia de shock, y muchas de las capacidades manufactureras que se tenían pobremente en los 80s se perdieron y se movilizaron a Colombia, a Ecuador, a Venezuela, ¿no? Ha surgido un nuevo sector de manufactura, sí, ¿no? Que ya es un sector de manufactura que responde a la demanda del sector minero, a la demanda del sector agroexportador y al crecimiento del mercado interno, pero no necesariamente por las políticas. O sea, se perdieron en los 90 muchas capacidades manufactureras, ¿no? Y acá está el resultado del boom agroexportador, ¿no? Pasar de menos de 1.000 a más de 8.000 millones de dólares en producción, a más de 7.000 millones de dólares de producción. Pero a pesar de ello, la desigualdad, miren, es altísima, ¿no? La desigualdad, y esta es productividad por trabajador, tanto en el sector formal e informal, y vemos cómo la productividad en el sector informal es de 10.000 soles al año, 10.800, mientras que en el sector formal se triplica. Y la minería es el único que destaca con una gran productividad por trabajador en el sector formal. Acá también tenemos la evolución digamos, de la productividad del sector formal e informal, ¿no? Y el sector formal pasa de 42.000 soles al año por trabajador a 74.000, mientras el sector informal pasa de cerca de 7.000 a 14.000, ¿no? Pero tenemos dos mundos, y ese mundo informal, acá está, representa cerca del 70%, ¿no? Al nivel nacional es 72.5%, en Lima es 56%, pero hay regiones donde el sector informal representa más del 90%. Y acá la cereza, ¿no? En el ingreso per cápita, cuando hablamos por deciles, el decil superior en el 2019 gana en promedio per cápita 3.200 soles. Eso significa que si un trabajador tiene un dependiente, son un sueldo de 6.500 soles, más o menos. En el decil inferior gana 200 soles. Es decir, si hay un trabajador con un dependiente, significa que no hace sueldo mínimo, hace la mitad de sueldo mínimo. O si tiene 2 dependientes, hace 600 soles, ¿no? Y esas son las desigualdades que tenemos. Entonces, ¿qué cosa necesitamos? Nuestra estrategia dual,
con sectores tecnológicos, altas capacidades y que tengan políticas adecuadas para promoverlos, y a la vez necesitamos políticas para este sector informal y de bajas capacidades. Por ejemplo, acá el gobierno habla de la segunda reforma agraria. Acá esta agro tradicional debería ser impulsado y jalado por la agroexportación y la minería, ¿no? Que se complementen la agroexportación conectando con mercados y dando capacidades, asistencia técnica, y la minería, porque en los corredores mineros invierte mucho en infraestructura, ¿no? Y en apoyo al desarrollo de las regiones. Como país, necesitamos sector privado que arriesga de la mano de Estado, modernización y fortalecimiento del sector público, servicio civil, PMOs, protección social con incentivos a inversión, es clave redistribuir y para eso habrá que aumentar los impuestos, y reformas institucionales, ¿no? De sistema político, reforma de justicia, lucha anticorrupción. Dejo acá la presentación para estar atento al diálogo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nathan. Ha sido una ponencia bastante interactiva. Y ahora pasamos a nuestro segundo bloque. Invitamos a ser interrogados de forma directa y libre. Y por supuesto, de manera virtuosa. Pueden usar el chat del Zoom y también por Facebook, para quienes nos están viendo a través de la transmisión, pedir la palabra por el micrófono y videocámara para una interacción breve y directa. Abrimos un espacio del público ahora mismo por un espacio de 30 minutos. Bueno, dando inicio con algunas preguntas que ya hemos venido recabando, tenemos una pregunta de Miguel Atallanos Guzmán, y quien nos indica: ¿por qué se suele pedir constantemente el cambio de régimen económico? ¿Por qué se suele pedir el cambio de régimen económico? Yo creo que detrás del régimen económico, el pedido que yo podría entender es que debemos abandonar la pasividad del sector público y del sector privado por promover el desarrollo de toda la economía y de oportunidades para todos, ¿no? O sea, claramente las cifras muestran que cerca del 70-75% de la población no disfruta suficientemente del crecimiento y del bienestar, y para incluirlos se necesitan políticas muy activas de formalización, de creación de nuevas industrias, ¿no? Y ahí para crear nuevas industrias hay que atraer inversiones, hay que promover inversiones extranjeras con conocimiento y promover las alianzas, los joint ventures con capitales nacionales que generen empleos, y lamentablemente el Estado peruano no tiene mucho de eso, ¿no? O sea, han sido lobbies o momentos muy específicos donde se hicieron reformas para tener un sector energía eléctrico potente, un sector minero potente, un sector agroexportador, un sector pesca, ¿no? Pero más allá de eso hay una carencia, una ausencia de estrategia, de políticas activas, ¿no? De atracción de inversiones, promoción de inversiones, del destrabar, ¿no? O sea, hay un portafolio de inversión minera el orden de 50.000, 60.000 millones, y el gobierno no destraba nada. En el sector agroexportador se podría seguir creciendo, en el sector proveedores mineros se podría aprovechar la demanda interna que generan las empresas mineras para que se sofistiquen a proveedores mineros, y se hace muy marginalmente, o se deja que el mercado lo haga, ¿no? Y como hemos visto, o como se ha visto en la literatura, en la historia, cuando el mercado lo hace, pero lo hace muy lentamente, ¿no? Y entonces no hay oportunidades. Entonces, cuando se pide cambio de régimen económico, yo entendería que lo que se está pidiéndose es una mayor proactividad empresarial y pública, ¿no? Empresarial y pública, aunque el liderazgo probablemente debería ser mixto, ¿no? O sea, en mesas de trabajo, en mesas de desarrollo, con propuestas muy concretas para generar más actividad económica, ¿no? Y un tema crítico es la formalización de la economía, porque si no se formaliza la economía, es mucho más difícil que el bienestar que genera el crecimiento llegue a la población, porque ese bienestar fluye por canales formales, fluye claro, o sea, fuera de programas sociales que puedan pagar un minibono o algo, el crecimiento, la demanda, las compras, fluye por canales formales, fluye donde el formal compra.
la economía informal muchas veces está lejos de donde el formal compra, ¿no? Entonces no termina beneficiándose. Yo entendería que a eso se refiere. No pensaría en un estatismo tipo, vayamos a hacer no sé, Rusia, estaticemos todas las industrias, estaticemos la minería. Sería un horror, un error garrafal estatizar empresas, ¿no? Se puede tener más recursos para el desarrollo trabajando en una reforma tributaria quizás, o sea, de subir impuestos. Igual, al subir impuestos no se subiría, yo no recomendaría subir impuestos a las empresas, porque las empresas crean el empleo. Si subiese impuestos, se lo subiría a las personas, se lo subiría a, no sé, a la renta de primera, a la renta de segunda, a la herencia, al patrimonio, pero no a las empresas, porque las empresas crean empleo, ¿no? Y estamos compitiendo con otros países por atraer empresas, ¿no? Entonces, allí también, al hablar de esa reforma del régimen económico, habría que entender bien a qué se refiere. Y no hay una discusión sólida, solvente, profunda al respecto, ¿no? Entonces todo se queda en ambigüedad, en quiero asamblea constituyente, y no sabemos para qué la quieren, ¿no? Muchas gracias. También tenemos una consulta aquí en nuestra sala de Zoom de Renzo Yaullo que nos indica el crecimiento de Japón y los tigres asiáticos ¿no estuvo influenciado por el avance del comunismo? El crecimiento de Japón y los tigres asiáticos no estuvo influenciado por el comunismo, ¿no? O sea, Japón queda destruido luego de la Segunda Guerra Mundial, las bombas atómicas, y después lo que tenía Japón es una gran capacidad en su burocracia y en su sociedad civil, ¿no? Porque desde antes, digamos, antes de la guerra, de la Segunda Guerra, habían intentado ser un imperio que domine y colonice China y parte de Asia, ¿no? Entonces, tenían capacidades. Y esas capacidades las vuelcan hacia reindustrializarse, ¿no? Y empezar a producir, empezando desde textiles y luego pasando a maquinaria y copiando tecnología americana e implementando sistemas de gestión americanos llevados a Japón que los hacen suyos y propios y con mucho apoyo público, ¿no? Con mucho apoyo público. El Ministerio de Industria y Comercio fue fundamental en direccionar el apoyo público. Es decir, ellos detectaban cuando una industria estaba lista para dar el salto, ¿no? Y decían, ok, entonces ahora vamos a reducirte los impuestos, o darte subvenciones, vamos a tratar de crear competencia, pero la vamos a limitar, es decir, vas a competir con oferta extranjera, pero vamos a poner cuotas, e hicieron una regulación que aprendieron a hacer públicamente, ¿no? Es decir, es lo contrario a la receta neoliberal de deja ser, liberaliza, etcétera, no aplicaron esa receta, ¿no? Los tigres asiáticos tampoco, o sea, los tigres asiáticos, o sea, Taiwán, Singapur, o sea, Singapur tiene esa Lee Kuan Yew, que luego de ser Singapur un país que estaba en la crisis, en la miseria, ¿no? O sea, empiezan reformas y atracción, digamos, de inversión, creación de capacidades, comercio, con una participación pública muy potente, ¿no? Pero no en un sentido comunista, sino en un sentido muy capitalista, pero también con unas sociedades bastante homogéneas, ¿no? O sea, unas sociedades mucho más homogéneas que la nuestra, por ejemplo, ¿no? Perú es un país con una desigualdad histórica, o sea, los incas eran súper desiguales, ¿no? Una élite inca y el resto prácticamente esclavos. En la colonia, lo mismo, ¿no? Y en la República ha habido esta desigualdad que se está reduciendo y digamos que estamos en la década donde esta desigualdad es la menor. Históricamente, ¿no? Sin embargo, al ser menor y al tener más capacidades todos, hay muchos más reclamos, ¿no? Antes ni siquiera reclamaban, o sea, los reclamos no existían, pero no era porque no haya desigualdad, sino porque no había las capacidades ni siquiera para reclamar, ¿no? Entonces, estamos en ese proceso, pero no lo asociaría de ninguna manera a comunismo, ¿no? Como tal. O sea, Corea del Norte sí, China también, Rusia, quizás algunos otros países ahí en Asia, Cuba, todo el bloque soviético, ¿no? Pero comunismo, no. Muchas gracias. Bueno, hacemos énfasis
en la invitación a los presentes en nuestra sala de Zoom que pueden pedir la participación a través del micrófono y video para que puedan participar. Carlos. Gracias Margot. Nathan, buenas noches. Muchas gracias, muy interesante la presentación. A mí me interesaría que nos expliques un poco, digamos, estamos en una situación económica complicada, post pandemia, obviamente enfrentando una serie de crisis en paralelo, y esto hace que luego pues de los impactos negativos que ha tenido nuestra economía debido a la pandemia, y bueno, considero yo que a efectos acumulados también de deterioro de nuestra manera de manejar la economía en la última década. Pero mirando hacia adelante, que finalmente es lo que importa, ¿qué motores consideras tú que debemos de mover, arrancar para transitar esta próxima década que tiene retos muy grandes, como son reactivar nuestra economía después de esta pandemia, de estas dificultades que estamos atravesando, pero oportunidades también, porque hay oportunidades en el mercado que deberíamos aprovechar? ¿Qué motores debemos darle prioridad para arrancar? Eso por un lado, pero por otro lado también, sin perder de vista los objetivos de mediano plazo y largo plazo, diría yo más largo plazo, que es la diversificación, ¿no? Porque hoy día quisiera que nos expliques también esto, que es muy cierto, ¿no? Dependemos mucho, tú lo has mostrado en el cuadro, dependemos mucho de nuestros minerales. ¿Qué debemos hacer, digamos, hoy día, pero sin perder la brújula en el largo plazo, ¿no? Gracias, Carlos, por la pregunta. El lugar para iniciar es por nuestras fortalezas. Es decir, justamente nuestra realidad es que tenemos turismo, tenemos minería, tenemos agroexportación, tenemos algunas exportaciones del sector químico, del sector metalmecánico, algunas pequeñas del sector farmacéutico, algunos servicios, y debemos empezar por ahí, ¿no? Entonces, sectores con potencial, el minero en primer lugar, ¿no? O sea, el cobre es el producto, si hay que identificar un producto con la máxima oportunidad en Perú, es el cobre. Y debería el gobierno y toda la sociedad tratar de aprovechar esa oportunidad, porque además esa oportunidad no va a ser perpetua, permanente, ¿no? Cuando la demanda mundial de cobre se satisfaga en 20, 30 años, el resto de la demanda se satisfará a través del reciclaje, ¿no? Y ya no serán necesarios, o cada vez será menos necesario, nuevas dotaciones de cobre, en mi opinión, o en todo caso existe el riesgo de que eso ocurra. Y eso significa que todo el potencial minero de cobre que tiene el Perú lo debería aprovechar en los siguientes 15, 20 años. Y es el producto con mayor potencial. Está todo el resto de la minería, está toda la agroexportación. Si hemos pasado de 1.000 a casi 8.000 millones en 20 años, yo creo que podemos pasar de 8.000 a 30.000 en los siguientes 20, ¿no? O sea, estamos hablando de industrias que pueden duplicar o más de duplicar en los siguientes 10, 15 años. Y después también el sector turismo habría que fortalecerlo. Todos los sectores exportadores, analizaría todos estos productos y sectores donde hay mayor sofisticación o complejidad y trataría de resolver las barreras que tienen para ayudarlos a crecer y ayudarlos a diversificar, ¿no? Y levantar esas barreras. En el cobre y en la agroexportación, al ser en la minería y en la agroexportación, tienen la virtud de que si se desarrollan, a pesar de que son sectores de alguna manera no tan complejos, sí van a tener una demanda alta de insumos. Y los insumos sí pueden ser de mayor complejidad, ¿no? O sea, las soluciones de vehículos autónomos, ¿no? Van a necesitar mantenimiento. Pueden surgir empresas de mantenimiento de vehículos autónomos. Claro, al principio van a ser extranjeras, sí, pero quizás esas capacidades se van a ir transfiriendo como ha ocurrido con el resto de tecnologías mineras. Y así van a surgir empresas expertas en mantenimiento de vehículos autónomos. Y si ya son expertas en mantenimiento de vehículos autónomos de minería, después pueden ser empresas expertas en vehículos autónomos de agroindustria, o vehículos autónomos o maquinaria autónoma para la manufactura o para los servicios, algunos servicios. Entonces, allí se va diversificando la economía, ¿no? No solamente a través de
al contrario de lo que normalmente escucho, ¿no? Que dicen deberíamos llegar al producto final en minería. ¿Cuál es eso? Pasar a la fundición y de la fundición a la manufactura de ese metal. Yo creo que por ahí no va el valor agregado en la minería. El valor agregado en la minería va por desarrollar cadenas de proveedores sofisticados que trabajen con las empresas mineras. Si hubiera que ponerle un porcent al sector minero privado, sería, como Estado, es invitarlos proactivamente y apoyarlos, subsidiarlos para que contraten cada vez más proveedores nacionales, ¿no? Que se desarrollen, se internacionalicen. Lo mismo en el sector agroexportador. Y luego identificar cuáles son, digamos, los sectores que van surgiendo, ¿no? O sea, no, acá hay un balance que los asiáticos hicieron muy bien entre mercado y gobierno, ¿no? Si el mercado, la empresa, no está lista para el desarrollo de un producto, no va a funcionar por más apoyo del Estado que tenga. Y si a veces el mercado y la empresa está lista, pero el Estado no genera las condiciones, el privado no va a invertir. O no van a invertir suficientes privados y no se va a generar el spillover positivo. Entonces, acá hay un tema de ensayo y error de juntos, sector privado y sector público, encontrar esos espacios de cooperación. El cobre, la agroexportación, el turismo, la exportación de químicos, de metalmecánica, son obvios, ¿no? Son temas obvios en los que debería apostarse. Pero hay otros más que deben identificarse y el reto está en generar esa confianza y esos mecanismos institucionales que quizás puedan ser más allá de una reunión a la visita de un despacho de un ministro o a un presidente, que puedan ser mesas de trabajo más técnicas, más abiertas, más transparentes y con políticas más robustas, ¿no? Iría por ahí, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Nathan. Bueno, igual damos la palabra si alguno de los presentes quisiera participar. Y bueno, sigamos con las preguntas que tenemos en sala y tenemos la pregunta de Pablo, que, bueno, me parece que ya ¿debemos seguir siendo productores primarios en la minería? La respuesta... Pablo. Sí, Pablo, la respuesta en la minería es hay que exportar y producir, poner en valor todo el mineral que se pueda, ¿no? El mineral es mineral que se encuentra en la naturaleza, en una piedra, y hay que exportarlo y convertirlo en valor. Ahí estamos generando de la nada, digamos, de la tierra, valor para los proveedores, para los empleados, para los impuestos y para las utilidades, ¿no? ¿Dónde hay más valor? Más valor hay en la cadena de abastecimiento, ¿no? Como ya lo explicaba, y también en que las empresas mineras contribuyan seguramente a través de la inversión social o a través del canon y las obras por impuestos al desarrollo económico local. Iría por allí, Pablo. Muchas gracias, Pablo. ¿Quisieras dirigirte a Neja? Bueno, tenemos a Víctor. Sí, Margot. Perdón. Permíteme. Nathan, Pablo, buenas noches. Un gusto. Mi pregunta iba dirigido a que podría hacer ambas cosas, porque desde que yo recuerdo, la fundición de hilo tenía la facilidad de concentrar y eso era un producto más valioso, el hecho de ese cátodo de cobre con mucha mayor riqueza sería más fácil en cuanto al transporte que estar trasladando mineral básico sin ningún tipo de preparación. A eso me refería. Podía ser un punto intermedio respecto, está bien, de acuerdo, fantástica la idea de esforzarnos porque los proveedores se tecnifiquen, pero también el tema de la concentración y la creación de concentrados mucho más ricos también tendría un valor apreciable y también nos estaría dando tecnología, sobre todo porque nuestra aquella bandera es evidente que es la minería. ¿Cómo nos podemos endosar alrededor de la minería para crecer con ella? Gracias. Pablo, muchas gracias. Un gusto entrar en contacto. No soy experto minero, pero en los minerales lo más fácil para la producción de metal final viene de los óxidos, ¿no? Los óxidos que contengan oro, que contengan cobre, que rápidamente por métodos de Merrill-Crowe o electrowinning pueden pasar a ser metal casi puro, ¿no? 99.9% puro y los puedes exportar. Cuando ya tienes concentrados, los concentrados requieren de la pirometalurgia. La pirometalurgia son las fundiciones, ¿no? Y las fundiciones necesitan escala.
Y hay un monopolio de fundiciones en Japón, en China, en India, que dominan, digamos, ese mercado. Me parece complejo competir con ellos. Y aparte las fundiciones no son tan ambientalmente amigables, ¿no? Ahora, las fundiciones que tengamos, bueno, la Oroya, no sé cuál va a ser el futuro, Hilo, podrían ponerse en operación, pero no lo vería como el gran valor. O sea, si tú me dices, entre poner una fundición que procese el 10-20% del concentrado peruano o aumentar la producción de concentrado 20% con más operaciones mineras, yo me iría por más operaciones mineras porque generaríamos más valor. O sea, la fundición es un tema comercial que va a generar un margen pequeñito adicional, mientras que 20% más de producción, o sea, un margen pequeño sobre 20% del concentrado es mucho menos que 20% más de concentrado en nuevas minas, ¿no? Y entonces yo como Estado me pondría el foco en aumentar las minas en producción, ¿no? Más bien allí encontraría que hay sector privado que a veces no tiene el interés de desarrollar los proyectos mineros, ¿no? Y ahí es un punto que, por ejemplo, que no se discute mucho. Y no tiene interés en desarrollar proyectos mineros porque dice, yo tengo X proyectos en mi portafolio y en tal país el proyecto es mejor. Y puede ser que para esa empresa haga mucho sentido no desarrollar un proyecto en Perú porque tiene otros proyectos mejores en otros países. Pero para el Perú no hace sentido no desarrollar un proyecto en Perú. O sea, si yo fuese Estado, le pondría los incentivos, las reglas para que esa empresa venda a alguien que sí tenga interés en invertir inmediatamente y hacer todo lo necesario inmediatamente para poner en valor ese proyecto. Pero eso es una visión desde el punto de vista del Perú, ¿no? Del interés de Perú, ¿no? En todo caso, Pablo, de acuerdo con la discrepancia, si se pudiese hacer, si los privados lo hiciesen, en buena hora. Si el público lo tiene que hacer, yo preferiría que el público meta las balas en más proyectos mineros, ¿no? Porque generaría más valor, más riqueza. Muchísimas gracias, Ney. Vayamos con más preguntas. Tenemos una pregunta desde nuestra página de Facebook y nos menciona Juan Carlos Nieva. Desde hace muchos años, los temas de prioridad siempre se concentran en los sectores de educación, salud, empleo y vivienda. ¿Cómo se podría tener mayor efectividad en la ejecución? ¿El modelo PMO gobierno podría ser la mejor estrategia en este momento? Gracias por la pregunta, Juan Carlos. Yo creo que efectivamente el PMO es una de las alternativas que tenemos, que el gobierno tiene a la mano para mejorar sus capacidades de ejecución, ¿no? Aquí hay, digamos, ¿cuál es la ventaja de un PMO? La ventaja de un PMO es que es un equipo que tiene personas especializadas en el desarrollo y la ejecución de proyectos, ¿no?, de alta capacidad. ¿Cuál es el problema en el Estado? Que está muy fraccionado y tiene bajas capacidades. Entonces, unos PMOs ubicados en el territorio, especializados en determinado tipo de proyectos, pueden ayudar a que el gasto público, la inversión pública, se ejecute más rápido en mejores proyectos con mayor impacto. Y progresivamente estas capacidades se puedan transferir a los gobiernos subnacionales o a quien corresponda. Definitivamente una estrategia de PMOs que sean los brazos ejecutores de gobiernos regionales, municipios e incluso de ministerios y que coordinen con ellos, me parece que va en la línea de tener mayores capacidades en el Estado en el mediano, corto plazo, mediano plazo, ¿no? En ese sentido van los contratos gobierno-gobierno, por ejemplo, ¿no? Muchas gracias por la explicación. Me parece que ya tiene el micrófono abierto Víctor Beramendi. Sí, muy buenas noches. No sé si se me Buenas logra oír. noches. Creo que sí, ¿no? Sí, perfectamente. Ante todo, muchas gracias por esta ponencia. Mi pregunta es, en el Perú hay varias problemáticas, ¿no? Por ejemplo, una de ellas en economía, pero yo creo que también esta problemática es multisectorial, ¿no? Que viene el sector salud, viene el sector educación, y yo creo que se podría priorizar más iniciando este cambio con la educación, ¿no?
ya que tenemos en el Perú, como usted acaba de decir, diferentes contextos, que se podría explotar sus recursos y creo que se podría empezar, creo que este cambio debería hacerse de manera multisectorial, ¿no? De manera que tanto la educación, la economía, tanto el Estado también deben ir de la mano para ese cambio. Entonces mi pregunta es, ¿se debería empezar por un solo sector o debería empezarse de manera multisectorial? O sea, ponerse en comunicación para poder llevar esto al Perú a un cambio, ¿no? Porque yo creo que si logramos solamente que un sector, en este caso la economía y en educación, estamos en desbalance, no vamos a poder llegar a ese cambio, ¿no? Creo que es un cambio multisectorial. Correcto. Gracias por la pregunta. Para los países de rentas bajas, medias, camino a medias altas, se ha encontrado evidencia de que nada reduce más la pobreza, nada aumenta más el bienestar que el crecimiento económico. O sea, no, digamos, no podemos menospreciar el crecimiento económico, la inversión privada, el desarrollo de empleos, mientras no seamos un país desarrollado, digamos, incluso siendo un país desarrollado, ¿no? Entonces, ese es el mayor impacto, la mayor prioridad está en el crecimiento. Pero ese crecimiento, obviamente, y por qué para mí, digamos, en la exposición me he concentrado ahí, ¿no? Porque ese crecimiento económico va a permitir que las familias tengan más dinero y que el Estado tenga más dinero, ¿no? Incluyendo una reforma tributaria que me parece muy pertinente. Y al tener una reforma tributaria, el Estado tiene más dinero. Y cuando el Estado tiene más dinero, la pregunta es ¿para qué tiene más dinero? Y en parte es, obviamente, para invertir en los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que tiene que ver con salud, que tiene que ver con educación, que tiene que ver con agua y saneamiento, con servicios públicos, con el medio ambiente y también, ¿no?, con la creación de empleos, ¿no? La salud, el capital humano es fundamental, ¿no? Lo que va a ayudar a romper la inercia de la desigualdad y aumentar la movilidad social va a ser la educación y va a ser la salud. Pero para invertir lo suficiente en educación y salud necesitamos crecimiento, necesitamos empleo, de tal manera que las propias familias tengan ingresos que van a invertir en su propio bienestar, en su propia salud, en su propia educación. Dicho esto, coincido en el approach multisectorial. Destaco que el Perú tiene un tamaño de gobierno bastante pequeño, ¿no? O sea, acá, por ejemplo, el tamaño del gobierno de Perú medido por porcentaje del PBI es de 20%. Ningún país se ha desarrollado teniendo menos de 25%. O sea, ningún país se ha desarrollado menos de 25%. Y dependiendo de sus acuerdos sociales, contratos sociales, ya sea en Asia, en Europa, tienen 30-40% de tamaño del Estado. Cuando uno compara dos países europeos, por ejemplo, pequeños, por ejemplo, los dos más pequeños en tamaño del Estado deben ser Rumania y Hungría, que son del ex bloque soviético, ¿no? Tienen un Estado de 25%. Y tú ves países similares de pequeños también como Dinamarca o no sé, Suecia, en tamaño de población, ¿no? Tienen un tamaño del Estado de 50%, ¿no? ¿Y quiénes están mejor? Pues los daneses y los suecos, ¿no? Porque si el Estado gasta bien, si el Estado genera buenas políticas, buen gasto, contribuye más al desarrollo que cuando es grande que cuando es pequeño, ¿no? Entonces, impacta positivamente sobre el tamaño del mercado, sobre la capacidad de la industria, sobre la calidad de la educación, sobre la calidad de la infraestructura, sobre la protección social que se puede dar a la población, ¿no? Entonces, el approach tiene que ser mixto, no creo que se pueda intervenir en un sector en particular. Por eso, poniendo las prioridades, un tema crítico es seguir desarrollando economía. O sea, si no hay más ingresos, más empleo, la gente no tiene empleo. Y lo que más demanda una persona, si tú haces una encuesta, ¿qué cosa es lo que más quiere la gente? Es empleo.
empleo, ¿no? Porque hasta a veces puedes tener educación mínima o razonable y no encontrar las oportunidades de empleo, ¿no? Luego hay que modernizar y fortalecer el sector público para que pueda gastar bien, ¿no? En todo lo que tú has dicho, ¿no? Que pueda gastar bien en salud, en educación, en infraestructura, en agua, en saneamiento, etcétera, ¿no? Con una protección social adecuada, pero que esa protección social no signifique un desincentivo a la inversión. Y por eso creo que en la reforma laboral es clave que se reduzcan los impuestos que paga la empresa y que aumenten los impuestos que paga directamente el Estado, de tal manera que el trabajador se queda con el mismo bienestar, los mismos derechos, digamos, el mismo dinero, los mismos servicios, la misma salud, etcétera, pero la empresa paga menos. De tal manera que más empresas se formalizan, más empresas crecen y se genera más empleo y desarrollo, digamos, ¿no? Y hay reformas que tienen que complementar, que son las del sistema político, la reforma de justicia, la lucha anticorrupción. O sea, si me dices, ese menú multisectorial está resumido aquí, expresado más ampliamente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, te doy la razón de que tiene que ser multisectorial, pero, digamos, mi discrepancia, en todo caso, con alguna línea de tu pregunta, y en donde estamos en ligero desacuerdo, es en la importancia de la economía. La importancia de la economía es mayúscula. O sea, cualquier minimización de la importancia de reactivar la economía, crear empleos, promover inversión, simplemente nos hunde como país, ¿no? Nos hunde como sociedad, en mi opinión. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta de Walter Heredia, le damos el pase. ¿Qué tal, Nathan? Y a todos los presentes, primero felicitarte por tu excelente presentación, muy didáctica y sobre todo con una visual, ¿no? Generalmente se hacen los análisis económicos solamente pensando en el país, pero no con esa visión global que tú nos has dado. Yo te puedo que me enrolles en tu análisis del tema económico, uno, la dimensión territorial y por otro, la dimensión ambiental. ¿Por qué lo pregunto? Porque tú has señalado que un tema clave es la generación de clústeres espaciales, que son conglomerados de actividades económicas que dinamizan un territorio. Y ahí la pregunta va porque nuestro país, rico en minerales, sin embargo, las zonas mineras coinciden con las zonas de pobreza o de extrema pobreza. Es decir, no se generaron esos clústeres, debiendo haberse generado en las zonas que más riquezas tienen. Y lo mismo va para el tema agroexportador. ¿Cuánto gana un trabajador que trabaja en la agroexportación? ¿No? Y además, ¿dónde están los clústeres? Y termino con el ejemplo del turismo, ¿no? Yo, como sabes, trabajo en Madre de Dios, una zona que tiene 6 áreas naturales protegidas. Sin embargo, las empresas que traen cantidad de turistas de todas partes del mundo son en lugar de clústeres, son enclaves. Ellos se llevan todos los beneficios y no le dejan un solo beneficio, un solo sol a la región. Entonces, esta dimensión territorial, que en el mapa que has mostrado se ve claramente cómo tenemos en realidad, creo que 2 o quizás varios países. Es un tema, ¿por qué no se ha generado? Sería la pregunta, ¿y qué hacer para revertir y podemos generar este clúster? Y el otro, que es la dimensión ambiental, como todos sabemos, pues el Perú tiene compromisos como Estado peruano con la Carta de París, la Carta de Nueva York, los compromisos, los ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Y ahí también me gustaría que converse, porque la economía, cada tipo de economía tiene un impacto en el medio ambiente, ¿no? Entonces, esa es una dimensión clave si queremos apostar por una economía competitiva, pero que evidentemente promueva un desarrollo sostenible ambientalmente y socialmente inclusive. Y me permito, ya que has hablado tú con esta visión global, hacer una reflexión, ¿no? En el sentido de que, y me gustaría ahí que nos orientes, porque China hoy en día no solamente es una economía absolutamente pujante que compite ya con Estados Unidos y con otros, sino que China es nuestro principal socio comercial. China tiene las mayores inversiones en el sector minero. Y tenemos una serie de acuerdos y de convenios con China. Y hoy he tenido la oportunidad de hablar con el embajador de China y él me decía, ¿no? China tiene actualmente una clase media de 400 millones de personas. Y nosotros calculamos que en los próximos
5 o 7 años, eso va a aumentar a 800 millones de personas de clase media. Y esa clase media va a demandar una cantidad de recursos a nivel mundial. Entonces, y dada ya la gran presencia de China en el Perú, ¿cómo ves tú ese vínculo, ¿no? ¿Cómo impactaría en nuestra economía? Gracias, Nathan, y reitero mi felicitación por tu presentación. El primer tema del desarrollo territorial es fundamental, ¿no? Y como tenemos y sugerí, según la línea de Carlota Pérez, una estrategia dual, eso significa que necesitamos una estrategia de desarrollo territorial para absolutamente todos los territorios, todas las regiones, todas las ciudades, ¿no? Todas las provincias. Y hay que identificar, hay que hacer un diagnóstico en cada territorio de cuáles son sus oportunidades, cuáles son sus opciones. Y tratar de focalizar y contribuir al desarrollo de las actividades con mayor potencial, a pesar de que éstas puedan ser de baja productividad. De esa manera se generan más oportunidades para la población, alivio temporal de la pobreza, ¿no? y mayores capacidades en general en el tejido, ¿no? En el tejido del territorio, ¿no? Y al mismo tiempo hay que saber identificar cuáles son los grandes clústeres con potencial internacional del país, ¿no? Para que sean las locomotoras del país. Y allí, en las locomotoras del país, justamente son parte del sector formal de la economía, ¿no? O sea, sector de banca, industria, servicios, sector público, que es sector formal y urbano, ¿no? Y hay sectores competitivos en mercados internacionales en la parte rural, ¿no? Tú mencionaste minería, agroexportación, turismo, pesca, ¿no? Y estos sectores tienen que ser locomotora, ¿no? Para incluir e ir articulando a más personas. Las instituciones que hay en el territorio, las instituciones que tienen que ver con las reglas de juego y las capacidades del sector público, de instituciones de sociedad civil y la propia visión de los empresarios, de los gremios, son extractivistas, ¿no? Es decir, haz todo lo necesario para que yo pueda hacer mi negocio e irme. Y ese fue el modelo colonial, ¿no? Cómo saco la plata de Potosí y me la llevo, ¿no? O cómo fue el modelo del caucho, cómo lo saco y me lo llevo. Y de repente es el modelo del turismo en Tambopata, ¿no? Que es cómo yo llevo a mis turistas y, claro, no entro en contacto contigo y tengo ese negocio y me voy, ¿no? O sea, estoy ahí pero sin estar, por la naturaleza extractivista de las instituciones. ¿Y eso qué nos dice? Nos dice nos habla de la falta de capacidades de nuestras instituciones públicas, tanto las nacionales, las regionales, las locales, ¿no? Y también con una visión, llamemos una mentalidad, que podría decir hasta una ideología, de cómo muchas personas del sector privado enfrentan el hacer negocios en el Perú, ¿no? Hago negocios y gano plata, pero no estoy en el Perú. O sea, hago negocios, gano plata, pero en verdad todo lo reporto afuera o yo lo tengo acá, ¿no? Cuando no hay un verdadero involucramiento dinámico, activo, de trabajo, de desarrollo del ecosistema, de las capacidades locales, de la innovación, de la colaboración y de ver otras oportunidades para desarrollar el territorio. Y allí lo que se requiere es promover visiones de desarrollo territorial y articulaciones y negociación, ¿no? Porque si tú tienes un inversionista extranjero y tú eres contraparte local y tú no le planteas al inversionista extranjero una visión de desarrollo que no sea extractivista, el inversionista extranjero no va a ser el que te lo plantee, ¿no? Entonces, más bien es cómo tú, como sector público o como inversionista local, nacional, planteas algo al otro inversionista, en este caso quizás los operadores internacionales de turismo, para tratar de cambiar esa lógica, ese chip, que siga siendo negocio rentable para ese inversionista extranjero, pero que promueva desarrollo de capacidades, ¿no? Necesitamos los liderazgos, las visiones, los planes, ¿no? Sobre la generación de recursos, ¿no? O sea, decías de la minería, está en las regiones más pobres. Pero, por ejemplo, hablando de la minería aluvial de oro, Madre de Dios no está en las regiones más pobres, más bien está entre las regiones menos pobres, gracias a esa minería aluvial que desgraciadamente contamina y deforesta, ¿no? Pero esa minería hace que Madre de Dios sea una de las regiones menos pobres. Su nivel de pobreza está aumentando en los últimos años porque claramente hay mucha interdicción contra la actividad minera ilegal, ¿no? Que es bueno para el medio ambiente, pero es malo para la economía de Madre de Dios.
Solo para poner en contexto que la minería sí ha generado recursos. Apurímac ha dado un salto mayúsculo en recursos, en reducción de pobreza, etcétera, gracias al desarrollo de las bambas, ¿no? O sea, un megaproyecto y sí ha dado un gran impulso. Y quizás en Apurímac se nota más que en Cajamarca. En Cajamarca tuvimos, digamos, el desarrollo de Yanacocha, pero Cajamarca es una región con más de 1 millón de habitantes, ¿no? Apurímac es una región más pequeña, quizás el impacto se nota más. Igual, el que las regiones donde está la minería no voten a favor de opciones de mercado, digamos, sino voten por el cambio, yo creo que va más allá de que si el impacto de la minería ha sido positivo o negativo, ¿no? Es un tema ya incluso político, sociológico, de negociación, de pedir más, porque creo que hay ese chip en las comunidades que están ubicadas en zona minera, ¿no? Cualquier oportunidad es buena para negociar algún beneficio adicional, ¿no? Incluso lo de las bambas, ¿no? Quiero que cobrar por la tierra por la que hicieron la carretera, ¿no? La carretera, ¿quién la hizo? El gobierno, y quiero cobrar por esa tierra. ¿A quién se la harían cobrar? Al gobierno. Pero se supone que el gobierno ya siguió todo un proceso de expropiación, etcétera, o debió hacerlo así, ¿no? Entonces, pero hay un oportunismo. Entonces, ahí resalto también que la conflictividad minera, la conflictividad social minera en el Perú ya ha evolucionado al tema de quiero negociar contigo. No es de que no quiero el proyecto necesariamente, ¿no? Solo la parte más ideológica, quizás las ONGs, los grupos oportunistas políticos sí son antimineros más radicales porque sí, pero las comunidades específicamente no, ellas quieren negociar. Sobre el medio ambiente, en el desarrollo y en el modelo económico del mundo va a tener que respetar el medio ambiente y el cambio climático. ¿Por qué razón? Porque los mercados de valores, las grandes finanzas, todas las empresas internacionales van a tener que cumplir con esa normativa. Van a tener que cumplir con esa normativa porque van a estar en las normas de sus países de origen, de sus headquarters, y también porque los mercados de valores lo van a pedir como un requisito para invertir en ti, ¿no? O sea, que estés contribuyendo a la mitigación del cambio climático, a la adaptación del cambio climático, que tengas una huella de carbono cero, que seas carbono neutral, que tengas buenas prácticas sociales, etcétera, ¿no? Entonces, las fuerzas del mercado desde la parte internacional van a hacer que la parte ambiental entre al modelo económico, ¿no? En la parte nacional, en el Perú, nosotros tenemos quizás un sector académico o ONG que es muy pro medio ambiente, incluso más allá de lo que es razonable para todos los actores, ¿no? O sea, ponen estándares que solo las empresas mineras o las empresas más sofisticadas pueden cumplir, porque tienen la productividad y los recursos para hacerlo, pero que empresas industriales no pueden cumplir, y que pymes no pueden cumplir, que municipios no pueden cumplir, ¿no? Entonces, en el tema ambiental, efectivamente, falta un acuerdo, falta una discusión más amplia, ¿no? Sobre la necesidad de generar las capacidades para cumplir con el tema ambiental. El tema ambiental es súper importante, el cambio climático es súper importante, pero no es menos importante la reducción de la pobreza, no es menos importante la generación de bienestar para las personas, ¿no? Y a veces en algunos discursos de ONG yo siento que se pierde la perspectiva totalmente, ¿no? Como que el medio ambiente es absoluto, la pobreza no me importa, las personas no me importan, me importa el medio ambiente, ¿no? Y creo que no, o sea, hay que encontrar el balance en que todos ellos son importantes, ¿no? Me perdí con la tercera pregunta, Walter, pero hasta ahí vamos con las respuestas. Era sobre la influencia de China. Tenemos excelente. esa estrategia mundial, ¿no? De la franja y la ruta, una estrategia geopolítica y de presencia mundial en el tema económico. Y ya en el Perú lo tenemos, ¿no? ¿Cómo ves tú eso? Correcto. Yo creo que hay una tensión en la separación de bloques entre China y Estados Unidos, por, digamos, la pugna, por el dominio. O sea, el día de hoy, en muchos aspectos, salvo el militar, China ha alcanzado, quizás dominado a Estados Unidos. Salvo el militar. El financiero puede ser que todavía Estados Unidos
mantenga el músculo, pero China ya ha desarrollado muchas capacidades financieras. En la lucha por el espacio, en la guerra por el espacio van parejos, algunos dicen que China va más avanzado. En temas de tecnología, en el 5G, China iría igual o más avanzado. En inteligencia artificial van a ir mucho más rápido porque el gobierno chino tiene menos exigencias y menos regulaciones que el gobierno americano, entonces van a ir mucho más rápido que Estados Unidos. El mercado es más grande en Asia, o sea, si tú ves China ampliada, ¿no? China tiene al costado a India, tiene a Japón, tiene a Corea, tiene a los tigres, tiene al sudeste asiático, entonces es un hipermercado. Estados Unidos tiene el patio trasero en Latinoamérica y los socios en Europa, pero Europa tiene también su propio juego. Entonces, entre China y Estados Unidos se está armando una tensión, se habla del nearshoring, ¿no? Para que las cadenas de valor globales se deslocalicen o se relocalicen, ¿no? Hacia otros países, hacia mercados, para que Estados Unidos controle de mejor manera sus cadenas de aprovisionamiento. Entonces, ahí hay una tensión. Y en esa tensión, Perú no debería participar, ¿no? O sea, Perú es un país que no participa en esas cadenas de valor globales en las que está la disputa. Perú es un proveedor de minerales que son importantes para ambos mercados. Perú es un proveedor de alimentos a través de la agroexportación, la pesca, que es importante para ambos mercados, para Europa también, ¿no? O sea, digamos, Estados Unidos, Europa o China. Y más bien tiene que atraer inversión, ¿no? Y con el debido cuidado de respetar los estándares ambientales y sociales, ¿no? De nuestro país, de democracia, de no injerencia, ¿no? Entonces, la oportunidad es clarísima, yo creo, con China, pero no descartaría la oportunidad en general de la inversión en general, global, ¿no? O sea, habría que ver más bien una estrategia de diferenciarnos, cómo nosotros, fuera de la agroexportación, fuera de la pesca, fuera de la minería y el turismo, nos diferenciamos para que alguna empresa extranjera quiera invertir en Perú y no se vaya a Colombia o a Chile, ¿no? Y ahí es donde vemos que estamos en pañales, o sea, no hemos hecho toda la tarea que deberíamos haber hecho, nos falta muchísimo y es en un juego dinámico donde el resultado no solo depende de lo que nosotros hagamos, sino también de lo que hagan los otros vecinos o los otros actores, los otros países que también compiten por ese capital, ¿no? Cuando vemos la cancha chica y decimos minería, agro, pesca, turismo, obvio que quieren venir a Perú porque Perú es competitivo en eso. Pero así hagamos toda nuestra minería, dupliquemos nuestra producción minera, dupliquemos nuestra producción agroexportadora. En pesca no tenemos potencial para duplicar porque la biomasa está dada y en turismo lo dupliquemos. Sería una gran noticia, sería muy positivo, pero sigue siendo insuficiente. Porque si vemos la desigualdad del ingreso en el país, y voy a conectar el slide de ingresos, solamente para ponernos en contexto, tenemos unos ingresos, acá está por deciles, ¿no? Per cápita por deciles, en soles. Entonces, si nosotros duplicamos minería, duplicamos turismo, duplicamos agroexport, pesca no duplicamos, y nos va fantástico, que ya sería fantástico, imagínate que se distribuyan equitativamente en todos los deciles. Significa que la persona del menor decile estaría en 400 soles mensuales. Y 400 soles mensuales todavía no los lleva a una situación de suficientes oportunidades y bienestar. Y eso es asumiendo que se distribuya equitativamente. Y estoy hablando de que toda la economía se duplique, dado que se duplica la minería, el turismo y la agroindustria, todo el comercio interior se duplica, los servicios, los ambulantes, la educación, etcétera, todo se duplica. Lo que no va a pasar. ¿Cuál es mi punto? Que a pesar de que crezcamos en esos proyectos, sectores fáciles, que están más a la mano y que debemos ir por ellos, o sea, debemos ir por ellos, es insuficiente y necesitamos mucho más. Y en ese punto donde necesitamos mucho más, tenemos que atraer inversión sofisticada, ¿no? O sea, conocimiento para desarrollar biotecnología, para desarrollar servicios más sofisticados, para diversificar la economía.
Y sí, ahí la alianza con China sería muy positiva en la medida que ellos inviertan en esos sectores aquí, o sea, ¿no? Además de infraestructura, que seguramente también querrán invertir para construir infraestructura pagada por el Estado peruano, con deuda del Estado peruano. Pero fuera de los tres sectores que mencioné, más la inversión en infraestructura, cuando ya estamos hablando de otros sectores productivos, la pregunta es, ¿quién está dispuesto a invertir en el Perú? Y allí deberíamos generar las alianzas, ¿no? Con Corea, con Japón, con China, con Estados Unidos, con Europa, etcétera, y hacer las políticas públicas necesarias para tener esos clústeres adicionales. Muchísimas gracias. Procedamos con una pregunta más de Ciro Salazar y nos menciona, ¿qué rol crees que hay en cuanto a planeamiento estratégico para el desarrollo económico del Perú? ¿O todo se limitaría a reglas claras e instituciones eficientes? Muchas gracias por la pregunta, porque me permite recapitular toda la presentación. Creo que reglas claras es insuficiente. No es posible el desarrollo que necesitamos y el bienestar que necesitamos solo con reglas claras. Reglas claras ayuda, reglas claras es mejor que populismo, reglas claras es mejor que mal gobierno, que malos gobernantes, que ministerios ineficientes. Estoy de acuerdo en que puede ser mejor que tener un mal Estado, ¿no? Pero lo que necesitamos tampoco es una economía planificada centralmente, o sea, no, sino necesitamos políticas públicas adaptativas a las necesidades de las industrias que se están desarrollando. Y esos problemas van variando, así como la minería necesitaba contratos de estabilidad tributaria en los 90s, ahora necesita apoyo para la licencia social. Y quizás necesita apoyo para el financiamiento de proyectos, si es que no tienen el capital para financiarlos o no están priorizados en el pipeline de la empresa privada. O sea, de repente esos son dos problemas para generar más proyectos. Y que los trámites, los permisos sean más rápidos, quizás sí, ¿no? Ahí las empresas mismas se demoran a veces mucho, en mi opinión. Pero se necesita ir resolviendo esos problemas, y esos son los problemas para extraer la minería. ¿Qué necesita el agro? El agro necesita penetrar más fuerte en China, ¿no? O sea, sí, el agro por la agroexportación es un super boom, etcétera, es fantástico, pero cuando tú lo ves por mercados, se vende mucho a Estados Unidos y mucho a Europa y poco al Asia. Y el que está generando la nueva clase media que nos contaba Walter, que van a pasar de 400 millones a 300 millones son los chinos y los del sudeste asiático, etc. Y nuestra presencia con agroexportación en Asia es baja. La pregunta es, ¿qué está haciendo el Estado y el sector privado para promover esas exportaciones al Asia, ¿no? Y licuar esos costos de entrada de nuestras agroexportaciones a esos mercados de tal manera que el potencial se amplíe, ¿no? Y podamos duplicar, triplicar la producción actual. Y así sector por sector. Entonces, no iría por una planificación centralizada de la economía, ni hablar, sí iría por una evaluación periódica de cuáles son los sectores prioritarios, porque como mencioné en algún momento en la presentación, o en alguna de las respuestas, intervención del Estado en un sector que no tiene sector privado no va a funcionar, por más que esté planificado. Y el sector privado no se va a lanzar a la piscina con todas las inversiones si no están las condiciones dadas, o va a ir mucho más lento de lo que podría ir. Encontrar esas opciones donde hay disposición de inversión de sector privado, capacidades, ¿no? Siempre que se destrabe o generen algunas condiciones, es lo que tenemos que destrabar, lo que tenemos que priorizar. Y eso es un tema adaptativo, que sí puede tener algunos sectores priorizados en términos generales, pero que tiene que evolucionar y adaptarse continuamente. No todo siempre va a funcionar, pueden haber algunos errores, tiene que haber mucha transparencia, evitarse la corrupción en ese mecanismo, y tiene que cambiar el chip, ¿no? El chip de muchos de mis amigos que son neoliberales a ultranza y dicen que el Estado tiene que ser el mínimo posible y solamente asegurar algunas normas y reglas, ¿no? No estoy en esa línea. Creo que la evidencia en general en todos los países que se han desarrollado va en contra de esa línea, ¿no? Incluso en Europa, para reconstruirse y desarrollarse posguerra, hubo un plan Marshall, ¿no? Un plan Marshall con mucho gasto público, con mucha inversión, con un desarrollo de estados muy grandes, con mucha inversión en educación, en infraestructura, en innovación y en cooperación público-privada. Creo que por allí va el reto del Perú para ir más allá de nuestra minería, nuestra agroexportación y nuestro turismo y el desarrollo de nuestro proyecto de infraestructura, ¿no? Que nos va a llegar un poco más allá, pero no va a resolver el problema y vamos a seguir con la misma, con
con desigualdad, ¿no? No la misma, una desigualdad diferente, pero desigualdad al fin y al cabo que puede generar las crisis políticas, sociales como la que vivimos en esta última elección, ¿no? Así es. Bueno, con esto hemos cubierto nuestros 2 bloques, objetivo de la noche. Muchísimas gracias a nuestro panelista y especialmente a las intervenciones del público en esta noche. A manera de resumen, les comparto lo que se ha comentado esta noche como preocupaciones, intervenciones y opiniones. Y pues tenemos que desde el modelo feudal, la humanidad ha evolucionado en buena parte por las diversas evoluciones industriales, pero esa evaluación se ha dado también en el ámbito económico, social y político. Se iniciaron la aparición de los derechos a la salud, a la educación, también surgieron las élites capitalistas y socialistas. Surge, después de la Segunda Guerra Mundial, surge la redistribución de la riqueza a través de los impuestos. Hay quienes piensan que el Estado debe ser grande, como estados socialistas, y hay otros pensadores que, por el contrario, consideran que este debe ser de lo más pequeño posible, como los estados capitalistas. La experiencia japonesa y coreana indica que una amplia burocracia pudo hacer posible sus milagros económicos después de la guerra. El fin de la historia, cuando la hegemonía del régimen soviético, China se libra de hacer la estrategia del shock. Las sociedades deben promover la igualdad de oportunidades en su población. Thomas Piketty critica la acumulación del capital por pocos en el mundo y pues no importa el modelo económico en sí, lo que sí nos debe preocupar es lo que se logra. Debemos lograr una economía productiva, un Estado capaz. El gobierno de turno debe responder al deseo del ciudadano y no las prioridades ecológicas. Y más que nada, la igualdad ante la ley. Se deben formar clúster transables y además América Latina muestra realidades diferentes. No se puede aplicar modelos económicos similares para todos los países. Nuestros 3 sectores principales tienen baja tecnología, tales como la agroindustria, la minería y la industria. Debemos potenciar más nuestras locomotoras económicas y bueno, eso sería todo por nuestro webinar y aprovecho para invitarles a que nos sigan a través de nuestras redes sociales en nuestra página web www.2051suyaypacha.org para que estén atentos a nuestra próxima temporada de actividades. También les invitamos a cooperar con nuestra iniciativa 2051 más Suyaypacha, para lo cual pueden contactarse con nosotros a través de nuestro correo y enlaces. La grabación de esta sesión estará pronto disponible en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook. Como despedida, por favor, no se vayan sin antes acompañándome a ver un corto video de esperanza pura. Una sección de despedida a la que llamamos el momento Suyaypacha. Una pequeña muestra del Perú real, del Perú con esperanza. Este espacio final difundimos el trabajo positivo de otros compatriotas hacen y que consideramos magníficos referentes, individuales y colectivos, que nos dicen que sí es posible hacer realidad la esperanza a la que aspiramos. Vamos entonces el video juntos del trabajo que hace el Banco de Alimentos, un ejemplo que nos muestra que sí hay futuro, que sí hay esperanza y que los peruanos tenemos ejemplos positivos y solidarios y que somos más grandes que nuestros propios problemas. Hasta la próxima y buenas noches. Un día desperté y me puse a pensar, ¿cómo puedo ayudar yo a la población? Nos cuenta Gilbert Aguilar del Banco de Alimentos del Perú. A fines del 2020 se cumplieron 6 años desde que iniciaron su incansable lucha para aliviar el hambre en nuestro país. Pese a la coyuntura y gracias al esfuerzo de muchas personas y empresas, han logrado alcanzar algunas metas que hace unos años solo les parecían sueños y hoy les llenan de orgullo. Ahora cuentan con un almacén propio desde donde pueden operar de forma más personalizada y con mayores posibilidades.
También han incluido un camión más a su operación para poder ayudar a más personas. El estado de emergencia les llevó a redoblar esfuerzos y así llegar a zonas donde más los necesitan. Solo en esos meses lograron llevar alimentos a más de 250.000 personas en casi todo nuestro país. En el Banco de Alimentos no solo alimentan bocas, alimentan esperanzas, sonrisas y sueños. Quieren seguir cumpliendo sueños y todos nosotros podemos ayudarlos, sumándonos a la campaña Platos que alimentan esperanza, para llevar 1 millón de raciones y seguir beneficiando a más comunidades, ya que son miles los que necesitan de ello. Y es así como yo brindo mi apoyo de la manera más humana posible, brindándoles productos de primera necesidad a las personas que más lo necesitan. Te invitamos a sumarte en la lucha contra el hambre y el desperdicio de alimentos en Latinoamérica. Súmate tú también al Banco de Alimentos, nos recuerda Gilbert Aguilar. Esta lucha por un Perú sin hambre y con mayores oportunidades es tarea de todos. Nada de esto sería posible sin el apoyo de todas las empresas y personas que se han sumado a esta gran familia y para luchar juntos contra el hambre y el desperdicio de alimentos. El Banco de Alimentos les da las gracias en nombre de todo el Perú. Esta lucha recién empieza.